y bienvenidos un día más a nuestro canal. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de la diferencia entre 4 verbos que en alemán se parecen muchísimo, que son sagen, sprechen, reden, erzählen. Suelen crear un poco de dolor de cabeza porque sí que tienen significados muy similares, pero hoy vamos a entender qué significa cada uno, cuándo se utilizan y en qué contexto. En realidad la diferencia entre estos verbos es mucho más sencilla de lo que te crees, porque todas ellas tienen una traducción directa al español, cosa que no pasa prácticamente nunca en alemán, ya que el idioma alemán tiene un vocabulario muy extenso y muchas veces tenemos muchas palabras para expresar exactamente lo mismo. Y como siempre os digo, por favor nunca jamás traduzcáis nada de un idioma a otro de forma literal. En este caso estos 4 verbos sí que se pueden explicar de una forma muy análoga al español, pero esto no suele pasar. Así que por favor nunca traduzcáis un idioma de forma literal, porque en la mayoría de los casos se hará mal. Es mejor aprender el contexto y aprender el significado de ese idioma o de esa palabra en ese idioma, y no intentar siempre buscar una palabra análoga al idioma que ya conocemos. De todas formas, aquí también hay detallitos, especificaciones muy concretas del alemán, que eso es lo que vamos a explicar hoy, para que aprendas en qué contexto y cuándo utilizar cada uno de estos verbos. Pero antes de empezar me vais a dejar hacer una pequeña pausita para contaros que Lingoda ha vuelto a sacar su reto más querido, el Sprint, que es un reto con el que puedes hacer hasta 3 meses de clases de un idioma completamente gratis. Sí, gratis. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho y superado con éxito, y es que es un reto súper querido que ayuda a miles de personas cada vez que lo sacan. De hecho, ya hay más de 35.000 estudiantes que han hecho este reto. Alucinante. Así que si estás cansado de no saber comunicarte en un idioma, de siempre repetir las mismas frases hechas, las mismas palabras, si estás cansado de no avanzar, este reto definitivamente puede ser para ti. Pero por si aún no les conocías, Lingoda es la escuela de idiomas online número 1 en Europa, con profesores nativos, clases 24 horas al día, 7 días a la semana y con grupos reducidos de estudiantes. Además, el material está diseñado por expertos para que alcances tus objetivos de cualquier nivel en idiomas como español, inglés de negocios, alemán y francés. Como te decía, con este reto tienes la posibilidad de hacer hasta 3 meses de clases de un idioma completamente gratis. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Simplemente tienes que asistir a todas las clases y no saltarte ninguna. Dentro de este reto existen 2 modalidades. La que es un poco más intensiva es el Super Sprint, y aquí tienes que completar 30 clases al mes durante 3 meses, y si asistes a todas y no te saltas ninguna clase, entonces al final te harán un reembolso del 100% del dinero. La otra opción, que es un poco menos intensiva, es el Sprint. Tienes que hacer 15 clases al mes durante 3 meses, y si asistes a todas y no te saltas ninguna, entonces al final te harán un reembolso del 50% del dinero. Como he dicho, las clases son 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que significa que tú tienes total libertad para elegir el horario de cada una de tus clases. Y además, como es una escuela online, las clases se dan a través de tu ordenador. Es decir, puedes hacerlas donde quieras, en la universidad, en el trabajo, en casa, donde sea, siempre y cuando tengas un ordenador y conexión a internet. El siguiente reto va a empezar el 15 de enero y tienes hasta el 28 de diciembre para apuntarte. Te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que te apuntes, y además si usas este código WIN1 tendrás 10 euros de descuento en el depósito. Como este reto es tan popular y tan querido, las plazas son limitadas. Además, así se aseguran de que todos los participantes tengan al menos la posibilidad de hacer una clase al día, y por eso te recomiendo que te apuntes ya, porque además si luego decides que no vas a poder hacerlo, vas a tener 14 días para cancelar. Obviamente no te recomiendo cancelar, porque con este reto lo que consigues es estar en contacto con el idioma que aprendes de forma diaria o como muchísimo cada 2 días, lo cual obviamente te va a ayudar a aprender el idioma de una forma exponencial. Vas a aumentar muchísimo tu fluidez al hablar, tu comprensión, tu vocabulario, todo va a mejorar. Además, una vez que te inscribas, Lingoda te va a mandar un regalito por email, así que si quieres empezar el año cumpliendo este grandísimo sueño que tenemos muchos de aprender un nuevo idioma, pues definitivamente apúntate a este reto. Aprende muchísimo, abre las puertas de tu futuro, porque aprender idiomas es lo que te abre puertas, y nada, al fin y al cabo, disfruta. Y ahora empezamos con nuestros verbos. El primero que os voy a explicar es sagen, es el más sencillo y significa decir. Por ejemplo, sie sagt, sie kommt aus England. O otra forma de hacer esta frase sería sie sagt, dass sie aus England kommt. Ella dice que viene de Inglaterra. Er hat es mir gesagt. Él me lo ha dicho. Er hat's mir gesagt. Ich sage dir die Wahrheit. Te estoy diciendo la verdad, te digo la verdad. Ich sage dir die Wahrheit. También puedes utilizar sagen cuando estás contando lo que cada persona ha dicho en una conversación. Por ejemplo, sie hat gesagt, ja.
Und ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Und sie hat gesagt, doch. Und ich habe gesagt, was? Nos hemos enterado de todo en esa conversación, ¿a que sí? Bueno, como habéis podido ver, la persona a la que se cuenta algo, eso va siempre en dativo, y la cosa que se cuenta, el objeto directo, eso siempre va en acusativo. Por ejemplo, ich sage dir die Wahrheit. La persona a la que se lo estoy contando, a ti, eso va en dativo, dir, dativo de du, y lo que estoy contando, die Wahrheit, eso es el complemento directo y eso va en acusativo, die Wahrheit. Por eso jamás, por favor, jamás los intercambies. La persona a la que le cuentas algo, eso va siempre en dativo, jamás va a ser ich sage dich, jamás, eso está mal, siempre en dativo. Y el objeto, lo que estás contando, eso siempre en acusativo, nunca cambiéis eso. Seguimos con sprechen, significa hablar y es el verbo que se utiliza también para hablar o para decir, para referirnos a idiomas. Por ejemplo, ich spreche Deutsch. Yo hablo alemán. Yo sé hablar alemán. Er spricht kein Spanisch. Él no habla español. ¿Sprechen Sie Englisch? ¿Habla usted inglés o hablan ustedes inglés? ¿Sprechen Sie English? Este verbo por lo general se puede acompañar de 3 preposiciones. La primera sería con über y con über siempre va acusativo detrás. Por ejemplo, ich spreche über das Wetter. Estoy hablando o hablo sobre el clima. Über, sobre. Una preposición muy similar es von, pero esta siempre se acompaña con dativo. Y puedo decir ich spreche von dem Wetter. Yo hablo o estoy hablando del clima. Über es sobre el clima, von es del clima. La diferencia es mínima y en cuanto a significado casi no hay ninguna diferencia, así que se pueden utilizar cualquiera de los dos. Eso sí, über siempre con acusativo y von siempre con dativo. Y también se puede utilizar con la preposición mit, con, que esa por supuestísimo siempre va con dativo. Es la preposición con dativo por excelencia. Así que podríamos decir er spricht mit seiner Mutter, dativo. Él habla o está hablando con su madre. Er spricht mit seiner Mutter. Seguimos con el verbo reden porque es muy similar al verbo sprechen. Sin embargo, aunque este también se pueda traducir como hablar, es más en la dirección de conversar, charlar, mantener una conversación. Este verbo es un poco más informal que sprechen, pero es que en algunos casos también los podemos utilizar indistintamente, como por ejemplo wir sprechen laut, nosotros hablamos alto, o sea, con un tono de voz fuerte, o wir reden laut. Nosotros conversamos, charlamos, hablamos alto. Solo tienes que tener mucho cuidado porque jamás podrías decir ich rede Deutsch. Ahí no se puede utilizar este verbo, es gramaticalmente incorrecto. Para decir yo hablo alemán le utilizaríamos, como he dicho antes, el verbo sprechen, pero sin embargo podemos decir ich rede auf Deutsch. En este caso estaríamos diciendo yo hablo en alemán. No estás diciendo que sabes hablar alemán, sino que en ese momento estás hablando en alemán. Es decir, el significado sí es distinto y además, como digo, utilizaríamos la preposición auf. Ich rede auf Deutsch. Ich rede auf Spanisch. Yo hablo en alemán, yo hablo en español. Y por favor, para decir que hablas un idioma, siempre sprechen. Ninguno de los otros verbos que estoy explicando en este vídeo. Siempre sprechen. Además, reden, como he dicho antes, es más para describir que hay una conversación entre dos o más personas. Por cierto, la R, reden. Yo digo la R fuerte, la R de Baviera, porque es la que a mí me parece más sencilla, pero no está mal decir reden, que es la R un poco más gangosa, a la que personas que saben francés, por ejemplo, o franceses, les resulta un poquito más sencilla decir esa R. Yo prefiero la R de Baviera, primero porque es la que más oigo, es la que más utilizo y para mí es bastante más sencillo, pero la forma de pronunciar la R en alemán es muy variada, hay muchas pronunciaciones de la R y no está mal decir reden, reden, reden. No pasa nada porque hay tantas R's como dialectos hay en alemán, así que bueno, en este caso yo personalmente utilizo la R fuerte en esta palabra. En otras palabras utilizo la R un poco más suave porque me resulta más sencillo, así que podéis adaptar el idioma a vosotros básicamente. El caso, un par de ejemplos. Wir reden nie über Politik. Nosotros no hablamos o no conversamos nunca sobre política. Wir reden nie über Politik. Sie reden nicht mehr miteinander. Ellas
o ellos ya no se hablan, ya no conversan, ya no mantienen comunicación. Ich rede später mit ihm darüber. Más tarde voy a hablar con él, hablaré con él, hablo con él al respecto, sobre eso. Ich rede später mit ihm darüber. Igual que con sprechen se pueden utilizar varias preposiciones con este verbo, pero aquí siempre estás dando a entender que la acción de hablar está ocurriendo entre dos personas, es decir, que es más bien una conversación. Por ejemplo, con über ya hemos visto que es con acusativo, es decir, wir reden über das Wetter. Nosotros charlamos sobre el clima. O wir reden von dem Wetter, von más dativo. Nosotros hablamos, conversamos, charlamos del clima. Y con mit, también con dativo siempre, er redet mit dem Schüler. Él habla con el alumno. Er redet mit dem Schüler. Wir reden über das Wetter, wir reden von dem Wetter, er redet mit dem Schüler. La última palabra es erzählen. Por favor, cuidado con la pronunciación. La A con diéresis es larga y la L-E-N, realmente esa E nos la comemos. Es más bien como L. Repetid conmigo. Erzählen. Erzählen. Está un poco exagerado, ¿vale? Pero no es erzählen, ni erzählen, ni nada. Es erzählen. Erzählen es un verbo también muy específico porque significa contar, pero no es contar de números o dinero. Eso sería zählen, sin el de delante. Aquí a lo que nos referimos es a contar una historia, una anécdota, un chiste. De la misma forma que el resto de verbos que hemos visto, la persona a la que le cuentas algo es dativo y la cosa que cuentas es acusativo. Por ejemplo, erzähl mir einen Witz. Eso es imperativo. Cuéntame un chiste. Cuéntame a mí, mir, dativo, einen Witz, un chiste, acusativo. Erzähl mir einen Witz. También se puede utilizar con las preposiciones über y von. Por ejemplo, meine Tante hat mir nichts davon erzählt. Mi tía no me ha contado nada de eso. Meine Tante hat mir nichts davon erzählt. O meine Tante hat mir nichts darüber erzählt. Mi tía no me ha contado nada sobre eso. Una vez más, estas dos preposiciones, la verdad es que en estos casos específicos tienen un significado muy similar, así que bueno, tampoco nos tenemos que romper mucho la cabeza de cuál utilizo en cada momento, porque justo en estos ejemplos la verdad es que son bastante similares. Er hat uns nicht erzählt, dass er einen Unfall hatte. Él no nos ha contado que ha tenido un accidente. Er hat uns nicht erzählt, dass er einen Unfall hatte. Ich erzähle euch von meiner Reise. Os cuento, os voy a contar de mi viaje. Ich erzähle euch von meiner Reise o über meine Reise. Os cuento, os voy a contar sobre mi viaje. Ich erzähle euch von meiner Reise. Ich erzähle euch über meine Reise. Y aquí una frase con todos los verbos. Erzähl mir, wenn du Deutsch sprichst, was sagst du, wenn du mit jemandem redest? Cuéntame, cuando hablas alemán, ¿qué dices cuando conversas con alguien? Erzähl mir, wenn du Deutsch sprichst, was sagst du, wenn du mit jemandem redest? Así que bueno, espero que esta explicación te haya servido muchísimo y que por supuesto te ayude también mucho en tu aprendizaje del alemán. Por suerte tenemos unos verbos bastante análogos en español, así que podemos un poquito tirar al español para saber cuándo podríamos utilizar cada uno. Esto en alemán no es lo común, no es lo que normalmente podemos hacer, así que bueno, esto es una excepción que nos viene bien para aprendernos estos verbos y como digo, espero que te haya servido un montón para dejar esta diferencia más clara en tu cabeza, para entenderlo mejor, para saber en qué contexto utilizar cada verbo y para hablar alemán correctamente. Te recuerdo que te dejo el link para apuntarte al sprint de Lingoda en la descripción del vídeo. Yo que tú correría porque las plazas son limitadas y no quiero que os quedéis sin ellas. Y como digo, espero que este vídeo te haya gustado y servido muchísimo. Si ha sido así, te agradecería mucho que me dejes un like, que me comentes el vídeo y que te suscribas a mi canal si aún estás suscrito. Por supuesto, comparte el vídeo para que más personas puedan aprender la diferencia entre estos verbos y que cada vez seamos más y más personas los que hablamos alemán bien. Yo como siempre te deseo un buenísimo resto de semana y nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. No te olvides. Eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!